El creyente que se aferra a su práctica cuestionable y hace que otro cristiano caiga en su andar con Dios está ciego al precio que Jesús pagó en la cruz. Nuestro bien no debe producir malos comentarios. Después de todo, la vida cristiana no es asunto de comer o beber o cualquier otra práctica, sino de justicia, paz y gozo, todo lo cual viene del Espíritu. Nuestro objetivo no debe ser autocomplacernos, sino edificar a otros cristianos en amor. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 23 afirma que todas las cosas son lícitas para el creyente, porque no vivimos bajo la ley, pero no todo nos edifica ni nos ayuda a edificar a otros, ni tampoco nos conviene. Y así también 1 Corintios capítulo 8, destruir en Romanos capítulo 14 versículo 15 y 20 significa derribar. Qué egoísta es que un cristiano derribe la vida espiritual de otro debido a su egoísmo. Sus prácticas pueden ser lícitas, pero no están acorde a la ley del amor. Hago esto por fe, versículos 22 y 23. La palabra griega para fe en el versículo 22 significa casi lo mismo que convicción, porque nuestras convicciones nacen de la fe en la palabra de Dios. Estos dos versículos colocan el principio de que la vida cristiana es algo entre el creyente y su Señor, y que el creyente debe siempre asegurarse de que está en buena relación con Él. Si hay dudas en cuanto a alguna de sus prácticas, no puede disfrutar de gozo y paz. Condenado en el versículo 23 no tiene nada que ver con el castigo eterno. Quiere decir que el cristiano que participa en alguna práctica con dudas en su mente por su misma actitud se autocondena y también a esas prácticas. Cualquier cosa que hagamos que no es de fe es pecado, porque el cristiano vive por fe. La fe viene por la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10 versículo 17, de modo que cualquier cosa que haga y que no puedo respaldar con la palabra de Dios es pecado, debido a que no puedo hacerla por fe. Si es dudoso, es sucio. Es una buena norma a seguir. Nadie bebería leche o agua que quizás esté contaminada, ni aceptaría alimento que pudiera estar envenenado. Sin embargo, muchos cristianos participan en prácticas que incluso el mundo cuestiona. Nunca enfrentan el hecho de que cualquier cosa dudosa no es de fe y por consiguiente es pecado. Agrado a otros o a mí mismo. Capítulo 15, versículos 1 al 7. Estos versículos encajan mejor en el bosquejo del capítulo 14. El fuerte debe sobrellevar las debilidades de los cristianos inmaduros y mientras lo hace, que trate de edificarlos en la fe. Debemos seguir el ejemplo de Cristo y procurar a otros y a nosotros mismos. Salmos 69, verso 9. ¿Se aplica este versículo del Antiguo Testamento al cristiano del Nuevo Testamento? Por supuesto que sí, porque Dios nos dio el Antiguo Testamento para enseñarnos, para que de las promesas de Dios recibiéramos paciencia, consolación y esperanza. Debemos ser unánimes y lo seremos si todos los creyentes procuran ayudar a otro a crecer en el Señor. La conclusión final del apóstol Pablo en el versículo 7 es: recíbanse unos a otros, porque Cristo los ha recibido a ustedes. Esto dará la gloria a Dios. Las iglesias locales tienen el derecho a establecer normas, pero no más allá de lo que el mundo enseña. Debemos permitir en amor lugar para las
diferencias entre cristianos y no usar esas diferencias como oportunidades para dividirnos. Comentario Romanos capítulo 15. Este capítulo concierne a los judíos y gentiles en la iglesia y revela 3 ministerios diferentes que debemos reconocer y comprender. El ministerio de Cristo al judío y al gentil. Versículo 8 al 13. El que estudia la Biblia y no reconoce el ministerio doble de Cristo, primero al judío y después al gentil, nunca usará correctamente la palabra de verdad. Cuando Cristo nació, su venida se anunció a la nación judía y se relaciona con las promesas del Antiguo Testamento, como indica con claridad el versículo 8. Cristo fue primero un ministro para los judíos con el propósito de confirmar los pactos y promesas del Antiguo Testamento. Y hace Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Estos judíos llenos del Espíritu sabían que Cristo había venido a liberarlos de los gentiles y a establecer el reino prometido. Pero, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel rechazó a su rey en 3 ocasiones. 1. Cuando permitieron que Herodes asesinara al mensajero del rey, Juan el Bautista. 2. Cuando pidieron que mataran a Cristo. Y 3. Cuando mataron a Esteban. Tanto en los evangelios como en Hechos, el evangelio se entregó al judío primeramente. Si Israel hubiera recibido a Cristo, se hubiera establecido el reino y las bendiciones hubieran fluido a los gentiles a través de un Israel convertido. Pablo ya ha mostrado en Romanos capítulo 9 al 11 que mediante la caída de Israel, no su ascenso a la gloria, el evangelio de la gracia de Dios ha ido ahora a los gentiles. Hay un modelo de progreso en los versículos 9 al 11. Los gentiles oyen la palabra, Salmos 18, verso 49. Los gentiles se regocijan junto a los judíos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 43. Todos los gentiles alaban a Dios, Salmos 117, verso 1. Y los gentiles confían en Cristo y disfrutan de su reino. Isaías capítulo 11, versículo 10. Estos versículos casi resumen la historia espiritual de Israel. El versículo 9 me hace Hechos capítulo 10 al 14, cuando los judíos testificaron a los gentiles. El versículo 10 me hace Hechos capítulo 15 al 28, cuando los judíos y gentiles participaron juntos en el testimonio de la iglesia. El versículo 11, Hechos capítulo 28, cuando Israel finalmente fue desechado y se le dio a los gentiles un lugar prominente en el programa de Dios, conforme se describe en las cartas de Pablo a los Efesios y Colosenses, y el versículo 12, el reino futuro, compartido con los gentiles.